I invited everyone to this press conference this afternoon because I have something very important to speak to everyone. Hemos convocado esta rueda de prensa con todos vosotros porque tenemos una cosa muy importante que anunciaros. If you have attended the General Assembly on the 1st December last year, when I made my first speech and I explained to all our shareholders Meriton's plan for Valencia Club de Football. Si lo recordáis, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tuvimos el 1 de diciembre del año pasado, hice mi primer discurso y expliqué a los accionistas el proyecto de Meriton para el Valencia Club de Fútbol. In my speech, I've said that this is a long-term project for us. We have many baggages from the past that we are carrying, and at the same time, we are building the club. Recordaréis que en mi discurso dije que este es un proyecto a largo plazo para nosotros, que llevamos a cuestas equipaje del pasado y que lo que queremos es construir el club. We ask the shareholders to have patience and confidence in us to allow us to build the club step by step over time. Pedimos a los accionistas que tuvieran paciencia y confianza porque íbamos a ir construyendo el club paso a paso. We are committed to develop the club that is both strong on the pitch as well as financially. And we want to build a club that all our shareholders and our fans and our staff are proud of. Dijimos que queríamos construir un club fuerte tanto en el campo como en términos financieros. Queremos construir un club del que todos, tanto los fans como los accionistas y nuestro personal, se sientan orgullosos. Today, I'm very pleased to announce a very significant milestone for the club. Y hoy tengo el placer de anunciar un hito muy importante para el club. This afternoon, we have just finished our board meeting, and the board has just approved, and Meriton has agreed to capitalize the shareholder loan of 100 million. Acabamos de celebrar el Consejo de Administración, donde se ha aprobado, con el consentimiento de Meriton, la capitalización del préstamo de accionista por un importe de 100 millones de euros. This has been planned long time ago, from the first day we take over the club. Esto se ha venido planificando desde hace mucho tiempo, desde el primer día en que nos hicimos cargo del club. If you remember, on the press conference of 1st July, together with Amadio sitting in this room, I've said that Meriton will undertake to capitalize up to 100 million in the event that it is required by LFP under the Financial Fair Play. Recordaréis que en la rueda de prensa del 1 de julio ya lo dije que Meriton se comprometería a capitalizar hasta 100 millones de euros del préstamo otorgado al club en caso de que la LFP lo requiriera de conformidad con la normativa de control presupuestario. On 30th July, Meriton gave LFP its commitment in writing. Y a 30 de julio, Meriton otorgó este compromiso por escrito a la LFP. Also in the same month, in July, Meriton has granted the club an additional loan of 80 million facility on top of the 100 million facility to fund the club's working capital and the growth. En julio, en el mismo mes, Meriton también otorgó al club una nueva línea de crédito por un importe de 80 millones de euros, adicionalmente a los 100 millones de euros ya otorgados, para financiar las necesidades de capital circulante y de crecimiento del club. Finally, on 31st August, at the end of the transfer window, the club was able to comply with the Financial Fair Play rules, and according to LFP, no capitalization was finally required.
Y finalmente, el 31 de agosto, cuando terminó la finalización del mercado de fichajes, el club estaba en posición de cumplir con las normas de control presupuestario y, de conformidad con lo dispuesto por la LFP, no necesitaba llevar a cabo ninguna capitalización. Despite there is no requirement from LFP to capitalize, the board feels that it is important for the club to strengthen its equity and place the club in a better financial health to meet many challenges ahead. Y a pesar de que la LFP no ha exigido finalmente esa capitalización, el Consejo de Administración y Meriton han considerado importante fortalecer los fondos propios del club para ponerlo en una situación financiera que le permita afrontar los muchos retos que tiene por delante. I have personally communicated our commitment to capitalize to the president of LFP, Tabas, on 17 September. Personalmente, yo le comuniqué el pasado 17 de septiembre al presidente de la LFP, Javier Tebas, nuestra intención y compromiso de llevar a cabo la capitalización. With the capitalization of the 100 million loan, the equity of the club will be strengthened from the current 50 million to 150 million. Con la capitalización del préstamo de 100 millones de euros, los fondos propios del club se verán fortalecidos de los 50 millones actuales a los 150 millones. Este fortalecimiento de la salud financiera del club va a ser muy importante. The strengthening of the club's balance sheet and financial health will allow us to, one, to continue to invest in first team and academy to compete at the highest level of European competitions. Este fortalecimiento del balance del club nos va a permitir seguir invirtiendo en nuestros equipos y en la academia para poder competir en las competiciones europeas de mayor nivel. Two, to strengthen our balance sheets, to protect our assets, and to build a brighter future for the club. Y en segundo lugar, nos va a permitir fortalecer nuestro balance para proteger nuestros activos y construir un futuro más brillante para el club. And thirdly, which is, I think, is a very, very important point where the club has been suffering in the past, that is to allow the club to be in a very strong position to manage a credible relationship with regulators, business partners, bankers, and creditors. Y en tercer lugar, y quizá lo más importante de todo, porque es una cuestión que ha hecho sufrir al club, esto nos va a permitir ocupar una posición fuerte para conseguir una relación fiable con las autoridades, los socios comerciales, los bancos y los acreedores. So that when we talk to them, we look at them in their eyes. De manera que cuando nos dirijamos a ellos les podamos mirar a los ojos. Meriton and Peter Lim are fully committed to Valencia Club de Football. The equity contribution is the best way to demonstrate our long-term commitment to the club as we continue to work on the club every day. Meriton y Peter Lim están totalmente comprometidos con el club. Esta aportación de capital será la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con el club a largo plazo, mientras continuamos construyéndolo día a día. The capitalization exercise, of course, is subject to shareholders' approval at the coming General Assembly. Naturalmente, esta capitalización está sujeta a su aprobación efectiva en la próxima Junta General de Accionistas. I think it is equally important to allow our minority shareholders the opportunity to subscribe and not to get diluted. También pienso que es muy importante permitir a los accionistas minoritarios la posibilidad de suscribir nuevas acciones del capital social del club para que su participación no se vea diluida. So in the coming General Assembly, the club will also propose a capital increase that includes the subscription right for our minority shareholders so that they have a chance to maintain their percentage of their shareholding in the club. Por lo tanto,
En la próxima Junta General, el club va a proponer una ampliación de capital, incluyendo el derecho de suscripción para los accionistas minoritarios, a fin de que mantengan su porcentaje de participación en el club. This is a right that we must offer to our minority shareholders. Este es un derecho que vamos y debemos ofrecer a nuestros accionistas minoritarios. It is not Meriton's intention to gain more control. We have 48,000 shareholders in the club, and we respect every one of them. Antes, lo voy a decir, la intención de Meriton no es conseguir un mayor control en el club. Tenemos 48.000 accionistas y respetamos a cada uno de ellos. After less than 10 months in the club, I believe we are already in a better financial health that is absolutely an important foundation for our club to achieve the success on the pitch that the fans deserve. Después de menos de 10 meses aquí, estamos ya en una situación financiera mejor, lo cual es una base muy importante para que el club logre el éxito en el terreno de juego que los fans se merecen. It was not just too long ago that the club was in a difficult situation, going bankrupt, not playing in European football, have to sell our players year after year, and all the fans were very disappointed. No hace tanto tiempo que el club se encontraba en una situación difícil, en una situación de bancarrota, sin poder competir en Europa y teniendo que vender a sus jugadores año tras año, con gran decepción de los aficionados. Today, we achieve financial stability, we are playing in Champions League, we have a strong squad, and we are able to keep and renew our good players who are committed to our project. Hoy hemos conseguido estabilidad financiera, estamos jugando en la Champions League y tenemos un equipo fuerte. Somos capaces de mantener y renovar a nuestros buenos jugadores que están comprometidos con el nuevo proyecto. Believe me, all this do not happen by chance, do not happen without putting any hard work, and they do not drop from the sky. Créenme cuando os digo que todo esto no ocurre por casualidad, no ocurre sin esfuerzo y no cae del cielo. So I would like to ask all our Valencia fans and our minority shareholders to be patient and has confidence in us, not based on what we say, but in what we do. Por eso pedimos a los aficionados valencianistas y a los accionistas minoritarios que tengan paciencia y que confíen en nosotros, no sobre la base de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Trust that we are doing the right things for the club and for the best interests of the club. And I believe that time will tell, and it's already starting to tell. Confiad en lo que hacemos, en que estamos haciendo las cosas correctas por el bien del club y por el interés del club. Y creo que, como siempre decimos, los hechos y el tiempo lo dirán. Y yo creo que ya han empezado a decirlo. Thank you for listening to me. Gracias por escucharme.